Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta segunda parte de un análisis o una comparación principalmente, ya que más que un análisis es poder reflexionar acerca de los dos libros proféticos que tenemos a nivel escatológico en la escritura, que son el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Nosotros vimos ya que desde la revelación profética hay libros proféticos que tienen un tiempo específico, tienen una determinación específica de parte del Señor, en la cual el mensaje es puntual, es para cierto tiempo, es para cierto momento, es para cierto lugar, para cierta nación. Creemos que el espíritu profético hasta el día de hoy se sigue pronunciando, el espíritu de Dios se sigue manifestando. El canon bíblico ya se cerró, pero vemos que las grandes maravillas de parte del Señor se siguen revelando. Nosotros vemos que a través tanto de Daniel como de Apocalipsis tenemos una visión panorámica de lo que es el reino de los gentiles. El reino de los gentiles dado primeramente en Nabucodonosor, desde ahí, desde el periodo babilónico, el imperio medo-persa, eh, el imperio griego-macedónico, la división en cuatro imperios y todo lo que fue posteriormente con Roma, eh, la visión de los pies de barro mezclado con hierro, que hay distintas interpretaciones de ahí. Cada una de estas panorámicas, representado en imágenes, representado en bestias, que la gente por ahí tiene un temor en relación con esto, lo que queremos dejar muy en claro que tiene que ver con reinos. Hemos estado mirándolo desde un punto de vista principalmente centrado en la persona de Jesucristo. Jesucristo se quiere revelar a través de toda la historia humana, a través de todo el reino de los gentiles, diciéndonos que Él está en control de todo. Y el espíritu tanto de Daniel como el espíritu de Juan fue primero sentirse muy amado. No solamente porque Dios se estaba revelando en la vida de ellos, sino que estaba entregando una revelación para que ellos pudieran compartir con el mundo completo. Muchas veces creemos que estas profecías, y quizá he sido majadero con esto, porque no quiero que se nos olvide, no quiero que esto a mí como persona se me escape. El Señor está preocupado de todos y quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que es el cambio de nuestra mente teniendo la mente de Él. Y esto primeramente para el pueblo que ha escogido para llevar un mensaje. El pueblo escogido no es porque sea un pueblo especial, sea un pueblo mejor, sea un pueblo que tenga unas características eh, mejores que cualquiera, sino que dentro de todas las naciones, dentro de todos los pueblos, escogió lo peor. Y la mezcla de todo, ya lo vimos en Ezequiel, como también el pueblo de Dios se jactaba de ser un pueblo superior, entre comillas, elegido por Dios, pero fue elegido para dar un mensaje. Recuerda que desde el pacto que comienza con Abraham es para bendecir a todas las naciones. Y desde Abraham en adelante, todos eh, quienes se mezclaron con el pueblo de Dios tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad. Y vemos mezclas distintas. De hecho, en Ezequiel dice, tú eres hijo de un extranjero, tú como pueblo te crees mejor que otros, pero vienes de la raíz. Te has mezclado con los egipcios, te has mezclado con los macedónicos, te has mezclado con todos, te has mezclado con los mesopotámicos, vienes de Ur de los caldeos, tus ancestros, tus hermanas fueron Sodoma, tus hermanas de Samaria. Entonces, desde ahí en adelante no digas, nosotros no hemos sido un pueblo en el cual no haya mezcla con toda relación. Vemos que a través de toda la historia y a través de todo el peregrinaje del pueblo de Israel,
hubo la oportunidad de compartir con otros pueblos y entregar un mensaje. Sin embargo, en vez de mostrar un mensaje, el pueblo tomó una actitud altanera, tomó una actitud distante, una actitud discordante, porque en cierta medida no mostró verdaderamente quién era Dios, no mostró eso en las personas. Por eso los pueblos no se acercaron. Hubieron periodos y reyes que sí, quizás en cierta medida tuvieron esa posibilidad de mostrar al Dios de Israel, el Dios del amor, el Dios que ama con misericordia. Y muchos de estos pueblos, desde antes de que incluso desde el tiempo de Egipto en adelante, otros extranjeros como parte de las 12 casas de Israel, de las 12 tribus de Israel, participaron en el éxodo, participaron en la huida de Egipto para ser un pueblo libre. Y desde ahí en adelante, con los moabitas, con los edomitas, incluso con los amalecitas, hubieron mezclas, hubieron posibilidades con los madianitas. Tú conoces la historia, así que sabes que tienen la posibilidad de que el Señor pueda unir a esos pueblos. En el periodo babilónico, el pueblo se desenfrenó y porque en ese momento, a pesar de haber recibido todas las profecías anteriores de Isaías, de Jeremías y de muchos más, el pueblo se desenfrenó y vivió en la idolatría. Y se mezcló con otras razas también. Recuerda que habían 120 provincias que estaban ahí. En el periodo persa, medo-persa, pasó lo mismo. Y en cada uno de los periodos. Cuando Cristo estuvo en la tierra y habló con los saduceos y los fariseos, les dijeron, nosotros jamás estuvimos en cautiverio, nosotros jamás nos mezclamos con otros pueblos. Qué arrogancia, qué distinto es como el Señor nos va revelando las cosas. Y desde ahí, quizás, bueno, un poco me apasiono y las introducciones son bastante largas porque quiero dejar muy en claro esto, el Dios del amor que quiere desde Abraham en adelante, en el primer pacto, bendecir a todas las naciones, también quiere bendecir a este Dios pagano que era Nabucodonosor, que le revela a través de una imagen, una gran imagen, a través de un sueño, le revela todos los reinos de la tierra, los reinos poderosos y lo que iba a pasar hasta que Cristo viniese y ya los reinos de este mundo quedarán desplazados y solo quedará el reino de Jesucristo. Desde ahí, en su amor, el Señor trabaja en el corazón de Nabucodonosor, pero queremos dar algunas pistas, algunas. Para ello quiero invitarte a que tú hagas una lectura de Daniel 2, que ha sido llamado en cierta medida el libro de la base profética bíblica. Y es importante que puedas centrarte en hacer un estudio personal. De hecho, muchas otras profecías en Daniel y Apocalipsis provienen para dar más detalle de este capítulo 2. Si podemos entender esta profecía, estamos listos y preparados para entender el cuadro profético general y completo, porque las otras profecías vienen a complementar esto. Así que tu estudio personal, capítulo 2 de Daniel, y que empieza con una historia sobre el rey Nabucodonosor, que te dejo invitado para que lo puedas estudiar, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que revele su amor. No necesitas que el Señor te revele el futuro, necesitas que el Señor te revele su amor, necesitas que el Señor te revele quién es, que te revele su misericordia y que sepas con claridad que Él lo que espera de ti es que tú le puedas adorar. Lo que estaba en el corazón de Daniel, lo vimos en la primera parte que hicimos, que en el corazón de Daniel lo que quería era que su pueblo estuviera en libertad para volver, que se estaban cumpliendo el periodo de los 70 años para que ellos pudieran volver a adorar, a reconstruir Jerusalén, a volver a adorar en la casa del Señor. Eso es lo que tanto Daniel
con las profecías de Juan es que la iglesia, es que el pueblo de Dios, es que nosotros, los que tenemos un mensaje, podamos ser transformados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien nos conducirá a toda claridad, a toda verdad, y es la profecía que tú y yo debemos cumplir. Las profecías las estamos presentando, las vamos a revelar, pero la que tú y yo como iglesia, la que tenemos que cumplir es la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que tengamos un espíritu de adoración, para que tengamos un espíritu de sumisión y que podamos cumplir la profecía. No nos sirve solo con escuchar la profecía, no nos sirve solamente con entender la profecía o con leer la profecía. Tenemos que llegar a cumplir esta profecía, que es revelar quién es Jesucristo. A través de la historia hemos mostrado un Jesucristo falso, 2000 años de cristianismo, en el cual hemos mostrado a un Cristo que no es. Jesús salva, Jesús viene por su pueblo, Jesús pagó el precio, Jesús nos regaló la salvación, y como dice, si tú abres tu corazón, no borraré del libro de la vida del Cordero tu nombre. Así que pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos entrar en este capítulo 2 y podamos revelar lo que el Espíritu Santo quiere revelar a cada uno de nosotros como templo de Él mismo, como una iglesia en sí. Recuerda que tú eres la primera iglesia, tu familia es tu iglesia, y la congregación es el lugar donde tú te reúnes para dialogar y entrar en una conversación de ponernos de acuerdo, pero tú eres la primera iglesia junto a tu familia. Querido Señor, te pido en forma muy especial que puedas bendecir a cada una de las personas que está participando, que está mirando, que está observando, o que está dándose la oportunidad de mirar las cosas desde otra perspectiva. No estamos cerrados al diálogo, no creemos conocerlo todo. Hemos dicho que este mensaje, que lo vamos a dividir en 3 partes, estamos ya en la segunda parte para entrar en otra perspectiva. Decimos que en parte conocemos y en parte profetizamos. No podemos tener la arrogancia, Señor, y esperamos nunca caer en ese orgullo ridículo de creer que tenemos todo el conocimiento. Sabemos que no es así, que el conocimiento lo tienes tú. Y aquel conocimiento que no nos llega y que no nos lleva a actuar como tú eres, queremos desecharlo de plano en nuestro corazón. Señor, acompáñanos para que realmente podamos mostrar quién eres tú, y que desde esta perspectiva, mirando un poco el capítulo 2, tema que ya hemos visto, queremos sacarle un nuevo provecho, un nuevo partido. Queremos volver a observar algunos detalles que se nos podrían haber pasado y presentarlo desde otra perspectiva. Queremos que tú, Señor, seas el exégeta por sobre todas las cosas. Queremos interpretar las Escrituras desde tu visión, que sean para enriquecimiento personal y para enriquecer a otros. Para, si hemos recibido de gracia, dar de gracia. No queremos jactarnos y decir tenemos toda la claridad del mundo, conocemos todo y todo lo profetizamos, sino que en parte conocemos, en parte profetizamos, porque en parte tú te has revelado, y eso es lo más importante, que tú te has revelado con amor para que nosotros compartamos este mensaje. Todo lo dejamos en tus manos de amor. Amén y amén. Sí, quizás me extiendo demasiado, pero realmente necesito ir con esta tranquilidad y esta pausa, porque dijimos claramente, este monarca pagano llamado Nabucodonosor se sorprendió en una noche de una manera grandiosa, porque él tuvo un sueño revelador que no entendió. Y como dice el versículo
parafraseando entre el 21 y el 23, el que cambia los tiempos, el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone a reyes. Él revela lo profundo, tanto lo escondido, y conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de luz, el Espíritu Santo, tendrás la revelación, lo que el Señor quiere decirte a ti. Quizás no lo tendrás plenamente todo claro, pero tendrás lo profundo que significará algo importante para tu vida. En la vida de Nabucodonosor creía que tenía todo resuelto, había conquistado gran parte del mundo que él conocía, la extensión de su territorio ya estaba ahí jactándose de todo, pudo tomar al reino de Israel, entrar al templo glorioso construido por Salomón, tomar las cosas que estaban ahí. Entonces, como decimos en Chile, ya se creía la última chupada del mate, o como dicen en otros lugares, se creía la última Coca-Cola del desierto. Pero, ¿qué pasó? Que en un momento de tranquilidad, su paz se ve traspasada porque tiene un sueño muy terrible que no recordaba, que él no podía recordar los detalles de ese sueño, menos poder tratar de conocer este significado. Él llamó a los mejores consejeros de su reino, pero primero que nada no pudieron decirle lo que había soñado, que esa era la premisa que él tenía. Cuéntenme lo que yo soñé. Entonces muchos dijeron, querido rey Nabucodonosor, si usted nos cuenta el sueño, le podemos darle una interpretación. Pero si alguien te dice, ponte en el lugar de esos sabios, de esos pensadores, tuve un sueño, me atacó, me sentí muy mal, cuéntame el sueño y dame más encima la revelación. Era algo como imposible, en realidad era un imposible. Y tuvieron que admitir que no hay nadie que podía hacer eso, excepto en su mente, solo los dioses podían revelarse. Que en el fondo ellos le dicen, mira, los dioses te pueden revelar esto, como dice, parafraseando el versículo 11, dice, son los dioses cuya morada no habita en la carne, o sea, ¿cómo te vamos a revelar algo? Nosotros no somos dioses, por más que interpretemos a los dioses, pero nosotros no somos los dioses. Cuando Daniel oyó acerca de esta situación, él sabía que el único Dios verdadero era el que podía dar una esperanza a esa respuesta. Así que él, junto a sus tres amigos, decidieron orar. Nosotros ya vimos un poco en más detalle ese tema, entonces vamos a ir puntualizando con algunas cosas. Y él respondió a las oraciones revelándose el secreto. Ya en el versículo 19 se revela la visión nocturna que tuvo Nabucodonosor. Daniel tuvo éxito delante de los hombres más sabios de Babilonia. Imagínate lo que eso significó. Que fallaron por su conexión con el Dios del cielo que revela los verdaderos secretos, como dijimos claramente. Dios es quien revela verdaderamente y se revela a sí mismo. Dios se revela en una persona, en la persona de Cristo. Nadie ha visto a Dios, siempre se ha revelado en la persona de Jesucristo. La aprobación posterior de Nabucodonosor, en los versículos que continúan, tanto del 46 en adelante, hacia la persona de Daniel, ayuda a establecer la credibilidad del resto de lo que Daniel escribió en su libro. Dios, quien les da la sabiduría a los sabios, le dio a Daniel esa sabiduría y fuerza que ya mencionamos en los versículos 21 al 23, que se parafraseando un poco, es el Señor quien da la revelación, Él muestra los tiempos, Él es quien cambia los tiempos, Él es quien presenta cómo van a ser las cosas, Él es quien quita y cambia a los reyes según su antojo, Él es quien maneja y tiene el control de todo. Pareciera como seres humanos que vemos tantas situaciones complejas y creemos que Dios no
no está al control de todo, que es lo que nos quita un poco el sueño. Al igual que Nabucodonosor podríamos tener esa situación. Hoy día el mundo puede estar desesperado por la incertidumbre de las cosas que van a pasar. Pero Dios revela el futuro a través de un sueño. Dios va verificando ese sueño a través de los procesos históricos. Y también nos presenta la claridad del fin del mundo, que lo que te tiene que dar tranquilidad a ti es que el Señor viene a salvar a las personas. Nosotros, muchas veces los cristianos hemos hablado de condenación, porque las personas se autocondenan. Lo hemos dicho más de alguna vez, el ser humano se condena a sí mismo. Dios a nadie juzga. Lo hemos citado muchas veces en la escritura. Yo no quiero salirme del tema, pero quizá es importante que lo volvamos a observar. El Señor a nadie juzga, sino que ha dado a su Hijo todo juicio. Eso es lo primero que tienes que tener como claridad. Y en segundo lugar, que es muy importante que lo podamos mencionar, es que a pesar de que Cristo, quien se revela a sí mismo, también dice claramente que Él no va a juzgar a aquellos que, a pesar de no obedecerle, no quieren seguir sus ordenanzas. Mira, y escucha, o léelo tú mismo y lee el contexto de todo lo que es el capítulo 12 de Juan. Yo voy a leerte solo el versículo. Voy a leerte 3 versículos. Iba a leer solo el 47, pero mira, para que tú vengas a observar cómo Jesús juzgará a las personas. Dice en el 45, el que me ve a mí, ve también al que me envió. Está refiriéndose al Padre. Recuerda que nadie ha visto al Padre, solamente Jesucristo es quien le ha dado a conocer. El que me ve a mí, también ve al que me envió. O sea, si nosotros estamos revelando quién es Jesús, estamos mostrando quién es el Padre. Y esta es la función escatológica que tenemos que presentar. Esta es nuestra visión. En segundo lugar, yo he venido al mundo como una luz para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. El Señor viene a dar la claridad y a borrar toda oscuridad. Si alguno oye lo que yo digo y no lo obedece, yo no lo voy a juzgar. Y ya habíamos dicho que el Señor a nadie juzga, sino que le ha dado todo el juicio a su Hijo. Y su Hijo dice, yo no lo voy a juzgar. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Obviamente, cuando hablamos de juicio es que nosotros mismos. Quiero hacerte una invitación a que puedas leer Romanos capítulo 12 y leer completa. Y Romanos capítulo 2. Del capítulo 2 en adelante nos habla sobre la ira de Dios y todo lo que tenga. Que es que cada uno recibe lo que ha decidido en su corazón. Entonces nos autojuzgamos. No es que Dios tiene juicios contra nosotros. Entonces, Padre a nadie juzga. Palabras de Cristo mismo. Cuando a ti te han dicho a través de toda tu historia que Dios ha emitido juicio a través de todo el antiguo pacto, no fue Dios. Eso tienes que tenerlo muy en claro. En segundo lugar, cuando dicen que entonces fue Jesús, Jesús dice, yo tampoco a nadie juzgo, sino que cada uno se está juzgando a sí mismo por las decisiones que está tomando a través de su vida. Pero no quiero perderme en ese tema, sino que para dejar en claro algunos puntos. El sueño de Nabucodonosor, descrito en Daniel 2, ocurrió alrededor del año 603 a.C. aproximadamente. Hay distintas miradas con respecto a esto. Babilonia se centró en el año 606 al 539 antes de Cristo, fue el periodo de ellos, y la pregunta de Nabucodonosor es la que se introdujo. Daniel cuenta el sueño
él mismo y le da la interpretación profética con la que éste contenía datos importantes, dando a conocer la pregunta que estaba en la mente del rey Nabucodonosor cuando se fue a dormir esa noche. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el Dios que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, te mostró todo el futuro. O sea, de una otra manera, Nabucodonosor dijo, miren hasta dónde he llegado, quiero dormir en paz. Pero alguien que ha logrado tantas cosas, cuesta mucho que pueda dormir tranquilo, porque sabe que los tiempos de uno, como no somos eternos, todo lo que a lo mejor tú construiste, las personas que van a quedar con tu herencia, tus hijos, tus nietos, las personas que tienes a tu alrededor, tú no sabes lo que harán con su vida, con las decisiones que ellos tomen. Poco fue lo que le pasaba a Nabucodonosor. Y, y ahí se pone un énfasis importante porque el Señor le muestra, por medio de Daniel, los misterios. Es interesante, ya lo dije en la primera parte, cómo el Señor se revela a un rey pagano, a un rey soberbio que se creía dueño de todo el planeta, por decirlo así. Eh, Se revela y le muestra todos los misterios a un rey tan soberbio que se creía un dios, a pesar de que él sabía que tenía una finitud, sabía que tenía quizás sus años contados, que a lo mejor iba a vivir hasta los 80, hasta los 70, hasta los 90, no lo sabía claro, pero que iba a llegar un tiempo en que otro iba a ser su sucesor. Eso es importante, que muchas veces eh, eh, nosotros tenemos una comprensión de la eternidad porque hemos conocido a Cristo y Cristo nos da esa plena seguridad. Pero ¿qué pasa con el hombre antes del anterior, el que estaba en el antiguo pacto? ¿Cuál era la visión? Algunos, los que eran pueblo de Dios, tenían claridad de que iban a estar con el Señor por la eternidad. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿Cuál era su énfasis en la vida? Era llegar a ciertos logros, los que podían. Piensa que estaban en otro periodo. La mayoría de las personas eran esclavas, las otras personas que estaban en lugares de poder estaban siempre en constante temor de que otro quitara su reinado, que otro quitara su tiempo, que otro quitara sus procesos. Pero eso fue algo que vivió este hombre. Nabucodonosor dijo a Daniel que soñó la imagen de una gran estatua. Esta estatua está constituida por 5 partes: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, partes de hierro y en parte de barro en los pies. Y después Nabucodonosor vio una piedra que fue cortada no con una mano, sino que la piedra golpeó la estatua sobre sus pies, los hizo polvo, y eso fue llevado por el viento, y luego la piedra creció hasta que no toda la tierra. Eso está entre los versículos 32 al 35, que es lo más importante y más central. Muchos se quedan en la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre y los muros de bronce, las piernas de hierro. Pero ¿qué es lo más importante aquí? ¿Qué es la revelación principal? Es que Cristo es esa piedra cortada, no con mano. ¿Qué es lo más importante que tenemos que mirar? Es cierto, podemos entender que la cabeza de oro es Babilonia, que el pecho y los brazos de plata son Medo-Persia, que el vientre y los muslos de bronce son Grecia, entre los años 331 al 168 antes de Cristo. Después viene Roma con las piernas entre el 168 al 470, o sea, el 168 antes de Cristo, y después hasta el 476 después de Cristo. En todo ese periodo dominó Roma. Pero ¿es lo más importante o lo más importante es que lo aterrador fue que esta estatua fue derribada por una piedra que
no fue cortada con una mano y que más encima esa piedra creció hasta transformarse en una especie de monte y llenó toda la tierra. ¿Eso no es lo más revelador? ¿Qué es lo que revela el sueño de esta asombrosa estatua? ¿Es la estatua el centro de lo importante, de lo que tiene que ver con el futuro? Estos reinos ya pasaron. Imagínate que a lo mejor si fuera ficticio el libro de Daniel y ya tenemos, o se hubiese escrito después. Yo no pongo en duda la revelación de la escritura, pero supongamos, como ya, supongamos que se escribió en el primer siglo de la era cristiana y tenemos toda esa visión de Daniel. Eso ya pasó. Lo importante es que Dios nos está revelando que Él viene pronto, que Él es esa piedra y que eso es lo más central, que esa piedra se transformará en un monte y ahí tendremos la presencia de Dios con nosotros. Daniel empezó su interpretación acerca del sueño diciéndole al rey que él era esa cabeza de oro y representaba a su propio reino, al reino de Nabucodonosor, a él mismo y más aún el reino que él gobernaba. Lo, lo presenta. Luego también en Daniel 7, entre los versos 17 al 23, vemos claridad con respecto a esto. ¿Por qué reinos? Es importante, la estatua profética de Daniel representa los diversos reinos a través de la historia de la tierra, pero ¿por qué reinos? El interés de Nabucodonosor pasaba por un tema político. El reino de las naciones, los ejércitos, los gobernantes. Su tema no era algo espiritual. A él le interesaba la profecía desde un punto de vista histórico de cómo se iba a manejar el mundo después de que él pasara y hasta el fin del tiempo, hasta su proyección y quizás desde su perspectiva y desde sus propias creencias. Eso es lo que a él le importaba. Dios no estaba interesado en eso. Dios no estaba interesado en el tema político. Al Señor le preocupa un reino religioso. Ahí vemos un contraste. Quizás en esa primera parte nosotros no hicimos el énfasis en esto. Al Señor no le importa, le reveló esto de que Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, después algunos interpretan como la Europa dividida de los pies de barro de barro y de hierro que nunca pudieron llegar a pesar de todos los esfuerzos antes del siglo XIX, las tentativas para unir las naciones europeas a través de un solo imperio, a través de casamientos, matrimonios entre las mismas familias reales, nunca se pudo lograr, que es una forma de interpretarlo. Pero ¿qué es lo que le importa al Señor? El fundamento que establece Daniel 2 es que Dios está al control de la profecía y que nosotros podemos mirar esto. Lo importante de acá es el giro inesperado. Vamos a mirar obviamente las profecías para que tú también estés tranquilo. Después de describir los 4 imperios mundiales importantes, la profecía toma un giro inesperado. Cada uno de estos 3 reinos que fue desplazado por otro menos poderoso en cierta medida, quizás con más poder en cuanto al valor metálico, valor de la fuerza del metal, pero no del valor metálico, porque claro, el oro es más importante que lo que llega al final, ¿cierto? Que es el hierro. Pero en estas alianzas de metales, claro, el hierro es más duro. Pero el clímax profético que se ve después de que se divide en un hierro mezclado con barro cocido, que mucho se interpreta como estas naciones europeas que quisieron unirse, en el versículo 41 aparece, viene ahí un proceso importante. ¿Por qué a todo esto, por qué se refleja esta mirada? Porque algunos dicen, tomando algunos versículos, dicen,
Daniel describió esfuerzos para ligar estos poderes en un solo imperio. El deseo de que estos pies de barro con mezcla de hierro no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se puede mezclar con el barro. Eh, la historia confirma esta panorámica. El imperio babilónico fue sucedido por el imperio persa o medo-persa, luego el imperio griego y luego el romano, pero más tarde, en lugar de caer en manos de otro reino más grande o más poderoso, qué es lo que pasó? El imperio romano se desintegró en partes. Las naciones que ahora corresponden a Europa, Medio Oriente y el norte de África fueron lo que se dio. Después de eso, algunos gobernantes intentaron unificar a Europa, por ejemplo, Carlomagno, Carlos V, Napoleón, el esfuerzo en la Primera Guerra Mundial, el esfuerzo en la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler. Hubieron muchos procesos, más todos los matrimonios que yo te digo que se trataron de hacer alianzas entre los reyes para tener un reino más poderoso. Algunos afirman que se tomarían más de una Europa unida para probar esa profecía que está equivocada. El mundo del que Dios habló por medio de la profecía de Daniel comprende eh, en parte todo el territorio mundial, que es otra de la mirada que se puede presentar, y esto mostraría una cierta estructura falsa, y esto lo presentan como que en el periodo, porque otra de las interpretaciones es que el nacimiento del Imperio Otomano fue quien no esta mezcla entre el hierro y el barro, no son estas naciones europeas, sino que el nacimiento del Imperio Otomano. No creo que pueda ser el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano tenía una sola mirada y una sola fuerza, a pesar de que estaba compuesto por varias naciones que también se dividieron y que pero tenían una mirada en una sola visión, en una visión religiosa puesta por el Islam. Por otro lado, también el mundo cristiano europeo también fue similar, pero estaba más dividido porque ya había una división entre el protestantismo y el catolicismo, y el protestantismo ya también entra en una serie de divisiones posteriores. Entonces, no creo que sea el surgimiento del Imperio Otomano que duró hasta la Primera Guerra Mundial, porque en realidad no tuvo un impacto social ni político tan importante. Pero vamos al clima de la profecía, que desde el verso 45 se nos dan varios aspectos. Dios establece un reino que no será jamás destruido. Si nosotros miramos del 35 al 44, eso es lo que se nos señala, que el reino del Señor permanecerá para siempre. En estas palabras, Dios le dijo a Nabucodonosor y a cada uno de nosotros también que el verdadero enfoque nos está revelando que el verdadero es el tiempo final de la tierra, y que los imperios humanos, a pesar de que Dios ama a todos los gentiles, Él quiere establecer su reino. Estos imperios, a pesar de que fueron grandes potencias, fueron imperios transitorios y temporales. Al final del tiempo solo estará el reino de amor, el reino de Dios. Los imperios que quisieron imponerse por la fuerza ya no estarán más, y solo estará el imperio del amor, que es el imperio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gustaría ser parte de ese reino? Esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Interrogantes. ¿Qué sucede con el resto del mundo? Porque ¿en qué sentido las profecías de Daniel y el Apocalipsis nos pueden mostrar cierta mirada con imperios o gobiernos importantes que hoy día podemos decir China, Rusia, Estados Unidos?
Vamos por partes. Ahí hay algunas miradas que también el mundo cristiano ha hecho frente a ese enfoque, pero el mundo de la profecía bíblica es bien claro, que son estas naciones que sucederían, tratarían de imponerse, pero en realidad esto es lo que nos presenta. El mundo de la profecía bíblica es realmente un mundo del pueblo de Dios. Eh, no te fijes, si bien es cierto aparecen los nombres de Grecia, de Roma, del Imperio Medio Persa, del Imperio Babilónico, las otras interpretaciones que podemos sacar, pero lo más importante es que es el reino de Dios el que va a prevalecer. Tanto en los tiempos del Antiguo Testamento, con Daniel, como en el Nuevo Testamento, con el Apocalipsis, lo que importa es cómo el Señor se ha esparcido su influencia a través del amor, cómo la cristiandad necesita hablar al mundo de quién es Cristo. ¿Nos podemos centrar en muchos elementos? Claro que sí, pero no nos confundamos. Lo importante es lo importante y es el reino de Cristo el que prevalecerá para siempre. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.